Hugo Gutiérrez. Muchas gracias, señor presidente. A nombre de la bancada del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana, vengo a rendir este homenaje al padre José Aldunate. Saludar al padre Óscar Ávila Pardo, sacerdote jesuita, ayudante del maestro de novicio, y al señor Patricio Ignacio González Marcoleta, director de pastoral de la Escuela San Ignacio de Valparaíso. Sean bienvenidos a esta Cámara de Diputados. Nunca pensé que este momento llegaría, que este Congreso homenajeara a un sacerdote que se quedó del lado de los pobres y de los perseguidos. Un sacerdote que fue considerado un traidor, un elemento subversivo, un comunista, un demonio. El sacerdote José Aldunate puso el cuerpo y el espíritu en la defensa de los derechos humanos. Ofreció su espalda para recibir golpes, su casa para hacer refugio, su estampa para proteger a los perseguidos y su sotana para esconder a clandestinos y clandestinas. El Pepe, lejos de todo rebosamiento puramente místico, hizo de su religiosidad una relación ética con el otro. Su espiritualidad se realizó bajo la forma de defensa y protección de la persona humana y su libertad. No en el más allá, sino aquí en la tierra. El Pepe fue un activo colaborador de la preservación de la vida, la liberación y la dignidad. Cuando este país navegaba en la deriva totalitaria, corrupta y asesina de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, él hablaba. En transición y hasta ahora, el Pepe no se detuvo, siguió activamente en la lucha por la verdad, la justicia y la solidaridad con el pueblo que sufre. Una verdadera y auténtica comunidad eclesial, una iglesia, se caracteriza por contener tres elementos fundamentales: martirio, caridad y comunión. Cuando uno de estos elementos se encuentra ausente, se debilita su credibilidad, fuerza y se convierte en una institución eclesial incapaz de dotar de esperanzas a quienes representa o auxilia. El sacerdote jesuita José Aldunate, el Pepe, representa la indivisión de esos tres elementos. Él representó la esperanza para muchos chilenos y chilenas. El Pepe actualizó el Evangelio, ofreció esperanza, paz y justicia a los pobres y débiles y perseguidos de nuestro país. El padre José Aldunate no eligió el bienestar o una existencia asegurada en el ministerio de la Iglesia. El Pepe no capituló, no aduló, ni se arrastró frente al dictador y frente al poder económico. Su lucha paladina en defensa de los derechos humanos y de los oprimidos lo convirtió en un halo de paz y en arquitecto de justicia social en tiempos donde tomar esa posición era un peligro. Fue fundador del movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo. Sebastián, quien se inmola un 11 de noviembre de 1983 gritando que me devuelvan a mis hijos. Su participación en el equipo Misión Obrera y su inspiración en la teología de la liberación tocaron el espíritu inquieto del padre Aldunate. Gracias a esas experiencias reconoció en los pobres y en los perseguidos un protagonismo que antes lo habían tenido o que solo lo habían tenido en los albores del cristianismo. En el Pepe, el cristianismo se hizo pueblo, calle, solidaridad, clandestinidad, refugio y abrigo. Pepe Aldunate fue un ferviente activista y promotor del cristianismo de base y además constituye un intelectual orgánico de la Iglesia comprometida. Militante con la humanidad y los originarios valores cristianos. ¿Cómo no recordar las primeras ediciones de la revista Policarpo en 1975, revista que él dirigía y que en un principio, en plena clandestinidad, llevó como título No podemos callar? Revista que se hacía en mimeógrafo,
por el mismo Pepe y que lo ocultaba en el coro de la iglesia Jesús Obrero. No estamos diciendo nada que hoy ya no se sepa, no lo estoy tirando al agua. Cuando un pueblo es perseguido, una iglesia fiel a sus principios lucha contra el mal, contra los pecados sociales, contra la injusticia y contra la crueldad. El sacerdote jesuita José Aldunate representa a esa iglesia que no sucumbió a la tentación de la banalidad del mal. Una iglesia que pensó, reflexionó y se puso a disposición de los perseguidos y los carecidos. Una iglesia humana, crítica y reflexiva. Aquella iglesia a la que me refiero fue una iglesia que no aceptó el orden de las cosas. Muy por el contrario, se alzó contra ese orden injusto e inmoral que representaba una dictadura. En la figura del padre José Aldunate convergen las acciones y rostros de distintos miembros de la iglesia e iglesias, porque fueron distintos hombres y mujeres de diversos credos los que se hicieron pilar de acción ética en el periodo de lucha antidictatorial. Aquellos y aquellas fueron la respuesta solidaria de las iglesias, que no se conformaron con ser una pieza más en el engranaje burocrático y aceptar calladamente la violencia, la persecución y la desigualdad. En José Aldunate homenajeamos a todos los sacerdotes, religiosas y pastores que tomaron la opción por los pobres y los perseguidos durante los años más oscuros de la historia de Chile. Me refiero a mi buen amigo Alfonso Baeza, a también amigo Roberto Bolton, Mariano Puga, Pierre Dubois, Antonio Guidó, Tomás González, Miguel Woodward, Elena Chaín, Jaime Lancelot, Rafael Maroto, Jorge Orellana, Enrique Alvear, Manuel Larraín, Esteban Gumucio, Francisca Morales, Gerardo Poblete, Helmut Frenz, Lorenzo Maire, Andrés Yarlán, Juan Alsina, María Dolores Cruzat y cómo no recordar a quien fue una de las fundadoras del CODEPO, la monja Blanca Rengifo. Mientras un sector de la iglesia se abstuvo de intervenir y en palabras de José Aldunate, comillas, redujo su compromiso cristiano al culto, cierre comillas, otra iglesia fue, comillas, una corriente liberadora dentro de la misma iglesia por la defensa de los derechos humanos y la liberación, incluso saliéndose de la legalidad vigente, la legalidad de la dictadura. Gracias a esa iglesia liberadora, la iglesia jerárquica tuvo que defender los derechos humanos dentro de la legalidad vigente. Tal como él mismo dijo en una entrevista más de alguna vez, en Chile, comillas, había una iglesia de derecha, una iglesia de centro, faltaba una iglesia de izquierda. Para el Pepe Aldunate, la iglesia debía ser como la sociedad, una instancia plural que reconociera a todos y a todas. El Pepe no concibió una iglesia aséptica, descomprometida con los valores manifiestos en la confrontación de las fuerzas de la historia. La iglesia de la historia en la historia y para la historia. La iglesia de la justicia en la justicia para la justicia. La iglesia en la verdad para la verdad y con la verdad. Y esa es la iglesia del Pepe, la iglesia de escuchar a los olvidados y a los pobres. Esa iglesia que estuvo dispuesta a sufrir humillaciones y denuestos y que lo hacía con la clara convicción. Dios estaba con ellos y Dios estaba con ellos porque se enfrentaban al mal de ese momento. Hoy homenajeamos a José Aldunate por su convicción, coherencia y consecuencia con los valores cristianos y los derechos humanos. Pero no puedo dejar llamar la atención respecto de su posición en relación a la propiedad. Para él, el príncipe de la verdad y la justicia, la propiedad siempre debe ser una hipoteca. Y esta es que ha de servir siempre al bien común, al bien de todos, particularmente al de los pobres. No como caridad opcional, sino praxis cristiana. ¿Qué palabras más pertinentes hoy en día en este contexto de debates para reformas para un nuevo Chile, y en cuyo centro está la cuestión de la propiedad y el rol de los privados, y el estado de la educación, la salud, la previsión social, la vivienda? El padre Aldunate nos llama a legislar, comillas, con sabiduría para combinar la iniciativa del liberalismo con la estructura equitativa del socialismo. Para él, la iglesia debe ser siempre la iglesia de Cristo, comunidad
y organización, reunidos y convocados por la fe para trabajar en pos de la emancipación, la justicia y la igualdad en la tierra. Gracias a esa postura valiente y certera, en Chile se salvaron vidas, se construyó verdad y se hace hoy justicia. Gracias, Pepe, y en este agradecimiento van las gracias de todos los cristianos que brindaron un plato de comida, una mano de solidaridad, una casa de refugio, un testimonio de verdad y una pista de justicia. Gracias, Pepe, en nombre de mi partido, de las Juventudes Comunistas, de la Izquierda Ciudadana, de las víctimas de la dictadura y de sus familiares. Pepe, la historia te reconoce, te conoce, y quien hoy te saludan, muchos de ellos ayer te condenaban. Nosotros solo te decimos, Pepe amigo, presente, ahora y siempre. Gracias, presidente. Muy bien, con esto la Cámara de Diputados ha rendido un justo y necesario homenaje a quien es Premio Nacional de Derechos Humanos 2016, el sacerdote don José Pepe Aldunate Lyon, y saludamos particularmente a quienes nos acompañan en las tribunas en representación del padre Aldunate. Entrando en la hora de